Jesús sana a un leproso y al sirviente del capitán. Cuando Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente. Un leproso vino a arrodillarse delante de él y le dijo: «Señor, si quieres, tú puedes limpiarme». Jesús alargó la mano, lo tocó y le dijo: «Lo quiero, queda limpio». Su lepra desapareció inmediatamente. Jesús le dijo enseguida: «No lo digas a nadie, sino que ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda ordenada por la ley de Moisés. Así comprobarán lo sucedido». Jesús sana al sirviente del capitán. Jesús entró en Cafarnaún. Se le presentó un capitán que le suplicaba diciendo: «Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente». Jesús le dijo: «Yo iré a sanarlo». Contestó el capitán: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a uno marcha y marcha, y a otro ven y viene, y a mi sirviente haz esto y lo hace». Jesús se maravilló al oírlo y dijo a los que le seguían: «En verdad no he encontrado fe tan grande en el pueblo de Israel. Y les aseguro que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que debían entrar al reino serán echados fuera, a las tinieblas, donde hay llanto y desesperación». Enseguida dijo Jesús al capitán: «Puedes irte y que te suceda como creíste». Y en aquella hora el muchacho quedó sano. Habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús la tomó de la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al llegar la noche, le trajeron muchos endemoniados. Él echó a los demonios con una sola palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la profecía de Isaías: hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado de un gran gentío, mandó pasar a la otra orilla del lago. En ese momento un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: «Maestro, te seguiré donde vayas». Jesús le contestó: «Los zorros tienen sus madrigueras y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde descansar la cabeza». También uno de sus discípulos le dijo: «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi Padre». Jesús le contestó: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Consideraciones de la lectura de hoy. El Evangelio de hoy sigue describiendo las actividades de Jesús para mostrar cómo practicaba la ley de Dios, proclamada en el Monte de las Bienaventuranzas. Después de la curación del leproso, sigue ahora la descripción de varias otras curaciones. En Mateo 8, 5, 7, la demanda del capitán y la respuesta de Jesús. Al analizar los textos del Evangelio, es oportuno prestar atención siempre a los pequeños detalles. El centurión es un pagano, un extranjero. No pide nada, sino que apenas informa a Jesús que su empleado está enfermo y que sufre horriblemente. Detrás de esta actitud de la gente ante Jesús está la convicción de que no era necesario pedir las cosas a Jesús. Bastaba comunicarle el problema, y Jesús haría el resto. Actitud de ilimitada confianza. De hecho, la reacción de Jesús es inmediata: «Yo iré a curarle». La reacción del capitán. El capitán no esperaba un gesto tan inmediato y tan generoso. No esperaba que Jesús fuera hasta su casa, y desde su experiencia como capitán, saca un ejemplo para expresar la fe y la confianza que tenía en Jesús. Dice: «Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo,
Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Esta reacción de un extranjero ante Jesús revela cómo era la opinión del pueblo respecto a Jesús. Jesús era alguien en el cual podían confiar y que no rechazaría a aquel que corriese a él o que le revelase sus problemas. Es esta la imagen de Jesús que el Evangelio de Mateo nos comunica hasta hoy a nosotros, sus lectores y lectoras del siglo XXI. El comentario de Jesús. El oficial quedó admirado con la reacción de Jesús. Jesús quedó admirado con la reacción del oficial. Os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y Jesús previó aquello que estaba aconteciendo en la época en que Mateo escribía su Evangelio. El mensaje de Jesús, la nueva ley de Dios proclamada en lo alto del monte de las bienaventuranzas, es una respuesta a los deseos más profundos del corazón humano. Los paganos sinceros y honestos, como el centurión y tantos otros que vinieron del oriente o de occidente, perciben en Jesús una respuesta a sus inquietudes y le acogen. El mensaje de Jesús no es, en primer lugar, una doctrina o una moral, ni tampoco un rito o un conjuro de normas, sino una experiencia profunda de Dios que responde a lo que el corazón humano desea. La curación de la suegra de Pedro. Jesús entró en la casa de Pedro y curó a su suegra. Estaba enferma. En la segunda mitad del siglo I, cuando Mateo escribe la expresión casa de Pedro, evoca la iglesia, construida sobre la roca que era Pedro. Jesús entra en esta casa y cura a la suegra de Pedro. El verbo usado en griego es dikoneu, servir. Una mujer se vuelve diaconisa en la casa de Pedro. En la carta a los romanos, Pablo menciona a la diaconisa Febe de la comunidad de Céncreas. Tenemos mucho que aprender de los primeros cristianos. La realización de la profecía de Isaías. Mateo dice que al atardecer llevaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por el demonio. ¿Y por qué solo al atardecer? Porque en el Evangelio de Marcos, de donde Mateo saca su información, se trata de un día sábado, y el sábado terminaba en el momento en que aparecía la primera estrella en el cielo. En ese momento la gente podía salir de casa, cargar con el peso del enfermo y llevarlo ante Jesús. Y Jesús, con su palabra, expulsaba los espíritus y curaba todas las enfermedades. Usando un texto de Isaías, Mateo ilumina el significado de este gesto de Jesús, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. De este modo, Mateo enseña que Jesús era el Mesías, siervo anunciado por Isaías. Mateo hacía lo que hacen hoy nuestras comunidades. Usa la Biblia para iluminar e interpretar los acontecimientos y descubrir en ellos la presencia de la palabra creadora de Dios.